al Centro de Arbitraje y Conciliación. Estamos muy complacidos de la acogida que ha tenido este programa, de ver tantos abogados, árbitros y sectores interesados en el funcionamiento del CIADI y en el proceso de enmiendas en el que estamos en este momento iniciando con los Estados miembros. Colombia en los últimos años, como se ha explicado ayer, ha tenido una participación importante en estos procedimientos y hoy la idea es darles a ustedes una introducción al procedimiento del CIADI y al proceso de enmiendas que, como mencioné anteriormente, para que ustedes estén familiarizados con el funcionamiento del centro. En un minuto me voy a presentar, pero quiero incentivar al público, a la audiencia de hoy, a hacernos preguntas. Queremos que esta sea una sesión interactiva y no una presentación de nosotros a ustedes, sino queremos las preguntas honestas y la pregunta más simple son las que nos van a ayudar a nosotros para que esta presentación sea útil para ustedes. Nosotros adaptamos la presentación al público al que lo estamos presentando y siempre hemos visto que es mucho más fructífero de esa manera que darles nosotros una presentación magistral. Mi nombre es Nathalie Sequeira, debía haber hecho eso antes, pero me parecía más importante esa invitación. Mi nombre es Nathalie Sequeira, yo soy coordinadora de uno de los equipos de español. Vamos a ver, manejamos casos en español, francés e inglés. Mi equipo trabaja con Latinoamérica, España, cuando tenemos casos con otros países del mundo, Italia, Laos inclusive. Hay dos equipos que manejan Latinoamérica y los casos en español. Jara trabaja con el equipo inglés y hay otro equipo que maneja los casos en francés. Ambas somos abogadas, manejamos en promedio, yo como coordinadora de equipo, un promedio de 8 casos, Jara creo que tiene ahora 14 casos. Cada equipo administra los procedimientos y actúa como secretario y asistente de los tribunales que se constituyen en estos casos, pero además como representantes del centro damos este tipo de capacitación a diferentes países y sectores. Tenemos una labor de divulgación y de entrenamiento como centro de arbitraje que somos. Y hay cuestiones administrativas que también de las cuales nos encargamos. Jara tal vez se puede… bueno, soy costarricense, formada en Costa Rica, hice una maestría en Washington, viví un tiempo en Italia, pero mi formación ha sido básicamente en Latinoamérica. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Como ya ha comentado Nathalie, mi nombre es Jara Mínguez. Llevo casi 3 años y medio trabajando en el CIADI, trabajo en el equipo inglés, también como consejera jurídica, tramitando casos y no voy a entreteneros más con la presentación, voy a dejar que Nathalie empiece a hablar del CIADI y uniéndome a sus palabras, de verdad que cualquier pregunta que surja durante nuestra presentación no tengáis reparo en levantar la mano y así hablamos y podemos intentar que sea lo más útil y más fructífero para todos. Gracias. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar hoy, cada uno debería de tener un dispositivo electrónico donde, no sé si ya los tienen todos, donde van a tener los materiales básicos. Básicamente hay 3 tomos referidos a la propuesta de enmiendas que estamos sometiendo a los países. En esos 3 tomos están las versiones en inglés, francés y español de las reglas de arbitraje y de todos los otros reglamentos que rigen en estos procedimientos de arbitraje, conciliación, mediación. También tenemos la explicación a cada una de las propuestas. Las explicaciones están únicamente en inglés, las disposiciones sí las pueden encontrar en los 3 idiomas. Se hicieron solamente en inglés porque como verán, los textos son muy voluminosos y están sujetos a cambios. Las reuniones con los estados fueron recientemente en septiembre de este año en Washington y fueron llevadas a cabo en inglés con interpretación simultánea y esa es la razón por la cual el texto de las explicaciones de las enmiendas está en inglés. En el dispositivo también van a encontrar
una guía y notas prácticas que siempre hemos considerado muy útiles. Están dirigidas a los estados, pero en general vemos que los usuarios del sistema hacen uso de estas guías para la presentación de escritos, para el manejo de disputas, para la prevención de disputas, y consideramos que es un documento bastante importante. Se trata de notas prácticas que les aconsejo que les den una ojeada. También en el dispositivo van a encontrar nuestro informe anual. El informe es muy interesante porque presenta las estadísticas del centro. Nuestro cierre es a junio de cada año, el 31 de junio, que coincide con el cierre fiscal del año del Banco Mundial. También encuentran información sobre el tipo de capacitación que da el centro, los estados que están participando en los procedimientos CIADI. Es una manera de conocer desde adentro el centro y nuestras funciones de una manera muy sintética. Así que también les aconsejo darle una ojeada a ese documento. Sin más preámbulo, voy a iniciar nuestra presentación del día de hoy dándoles una introducción al CIADI. Ayer vimos como nuestros colegas abogados y árbitros les compartían con ustedes cuál es nuestra experiencia en términos de casos. Yo hubiera querido que esta introducción fuera tal vez al inicio del día de ayer para contextualizar algunos de los temas que se trataron ayer, pero vamos a tratar de retomar algunos de esos temas y ligarlos con la presentación del día de hoy. El CIADI fue establecido por el convenio del CIADI que entró en vigor en 1966. Su fin era crear básicamente un tribunal imparcial que permitiera la solución de controversias entre inversionistas y estados, como se comentó ayer. Hasta hoy el CIADI ha manejado el 70% de las disputas entre estados e inversionistas que se conocen. Hay otras instituciones que manejan este tipo de disputas. Nosotros, por la transparencia, lo vamos a ver más adelante, tenemos obligaciones de transparencia y publicamos absolutamente todos los casos que hemos administrado. Es muy transparente el centro en ese sentido, pero de todos los casos conocidos nosotros hemos manejado más del 70%. Es la única institución creada en el mundo con este propósito específico. Administramos otro tipo de procedimientos que no son inversionista-estado o bajo las reglas del CIADI propiamente, pero nuestro objetivo es el manejo de disputas Estado-inversionista exclusivamente, no Estado-Estado, ni inversionista, sino Estado-inversionista. También, como les dije anteriormente, proporcionamos asistencia técnica a los Estados miembros y a los tribunales que se constituyen en estos casos. El CIADI tiene un amplio programa de publicaciones, tenemos una revista que se publica semestralmente. Los artículos que se someten a la revista pueden ser en los 3 idiomas del centro. Tiene sus propias, estamos ubicados en Washington, D.C., en las instalaciones del Banco Mundial, pero tenemos la posibilidad de utilizar las oficinas del Banco Mundial alrededor del mundo, lo cual es muy útil para efectos de la organización de audiencias. El Banco Mundial tiene alrededor de 120 oficinas alrededor del mundo y tenemos también finalizados más de 20 convenios con otras instituciones, incluida la Cámara de Comercio. En esta diapositiva pueden ver la estructura administrativa del CIADI. Se compone básicamente de dos alas: el Consejo Administrativo y el Secretariado, del cual nosotras, Jara y yo, somos miembros. El convenio estableció una estructura muy sencilla, muy simple. Eso tiene sentido porque pues, el CIADI es un mecanismo pragmático destinado a brindar servicios. No pretendemos ser una organización burocrática, ni mucho menos, sino una estructura muy simple. En el Consejo Administrativo, cada Estado miembro, hay 154 Estados miembros, ahora lo vamos a ver en un mapa más adelante, tiene un asiento y derecho a un solo voto.
Es decir, Colombia tiene un voto igual que Estados Unidos, Costa Rica tiene la misma capacidad de voto que España. El presidente del Banco Mundial es el presidente del Consejo Administrativo, el doctor Jim Kim es el actual presidente del Banco Mundial, pero no tiene voto en el Consejo Administrativo, únicamente lo preside. Las reuniones se celebran al final de la reunión anual del Banco Mundial que ustedes ven en los periódicos. Anualmente nos reunimos y presentamos el informe de labores que ustedes tienen en el dispositivo que les entregamos. Los estados cumplen funciones muy específicas en el Consejo Administrativo, aprueban las modificaciones al convenio del CIADI, a las reglas de arbitraje, adoptan el presupuesto anual del centro, el informe anual y eligen a la secretaria, ahora tenemos una secretaria general que es Mekinear, y los secretarios generales adjuntos, actualmente Martina Polase, que ya es checa, y Gonzalo Flores son los secretarios generales adjuntos. Gonzalo es chileno. La propuesta de enmiendas que les vamos a presentar más adelante requieren la aprobación de 2/3 partes de los miembros de este Consejo Administrativo, es decir, de los 154 Estados miembros, 2/3 partes, que creo que son 104, deberían aprobar las enmiendas a las reglas del CIADI. La enmienda al convenio del CIADI, que es un tratado internacional, requiere el 100% de la aprobación de los Estados miembros. Ahora voy a pasar a la otra ala que está del otro lado de la dispositiva, que es el secretariado. Como les dije, el Consejo Administrativo está compuesto por los 154 Estados miembros y sus representantes, y el secretariado está compuesto por la secretaria general, el secretario general adjunto y el personal del CIADI, que estamos, como les dije anteriormente, divididos en 4 equipos de administración de casos, el equipo administrativo y financiero y el que se encarga de las cuestiones institucionales. En este mapa pueden ver la composición actual, quiénes son los miembros del CIADI, y en amarillo los estados que han firmado el convenio del CIADI pero aún no lo han ratificado. No hay ningún costo para que un estado se convierta en miembro del CIADI. Colombia se unió al CIADI el 14 de agosto de 1997 aun cuando fue firmado en 1993. Hay en este momento, el último estado miembro que se unió al CIADI fue México el 26 de agosto del 2018, y si comparamos la membresía del CIADI con otros estados, por ejemplo, la ONU tiene 193 estados miembros, la PCA tiene 121, el BI tiene 189, y tenemos, como ven, una gran participación de los estados en el convenio. Hay varios países de Latinoamérica, como ustedes sabrán, que han denunciado el convenio del CIADI, entre ellos están Bolivia, Ecuador y Venezuela. Eso no implica que no tengamos casos con esos países. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de casos con Venezuela, y lo vamos a ver más adelante, porque el convenio del CIADI no impide que esos países sigan ratificando tratados donde prevean la posibilidad que nosotros administremos procedimientos de arbitraje en los que ellos están involucrados. Además que hay cláusulas que establecen que los tratados, si es que los denuncian, tienen a veces 10 años para que las disputas puedan venir ante nosotros. Esa es la razón por la cual, incluso para los estados que no son miembros, que están marcados en gris en Latinoamérica, nosotros también aún tengamos casos contra esos países. Los procedimientos en virtud del convenio del CIADI tienen una serie de características especiales que se citaron ayer en algunas de las exposiciones, y entender esto reviste de gran importancia para los usuarios del CIADI. Es un sistema particularmente idóneo para la solución de controversias porque se trata de un mecanismo neutral y deslocalizado. Cuando hablamos de que es un mecanismo deslocalizado, significa
que no pertenece a ningún sistema judicial local, no está sujeto a ninguno de los mecanismos de reconocimiento o de cumplimiento de laudos que tienen otros mecanismos como los que se citaron ayer. Es decir, deja la nacionalidad fuera de la ecuación y aumenta de esta manera la confianza en un mecanismo de resolución de controversias. La estructura de costos es razonable comparativamente con otras instituciones. Los árbitros pueden cobrar hasta $3,000 al día, que tal vez para nuestros países suena un monto un poco alto, pero comparativamente con otras instituciones es de los más bajos en este sistema. El secretariado cobra un cargo anual por todos los servicios de $32,000 al año. Esto incluye la administración, el soporte que se le da al tribunal, la coordinación de las audiencias, todo el trabajo que hacemos detrás de cámaras está incluido por estos honorarios, por este cargo anual. El Banco Mundial nos subvenciona parte de los costos del centro y eso hace que el mecanismo sea mucho más económico que otros mecanismos similares dados por instituciones privadas. El CIADI es una institución sin fines de lucro y nuevamente eso lo hace más económico que digamos que nuestra competencia. Lo que mencioné anteriormente, que el CIADI tiene sedes que puede utilizar alrededor del mundo del Banco Mundial, también hace que los costos para las partes sean menores. Y por supuesto la experiencia práctica de haber llevado más del 70% de los casos conocidos entre inversionista y Estado. Finalmente, quiero enfatizar el tema de la transparencia, el acceso que tienen la información de que se le da a las partes, tanto inversionistas como Estado, respecto a los casos anteriores, también lo hace un sistema mucho más amigable que otros mecanismos en los que se desconoce la información relativa a los casos que se han llevado a esos otros sistemas. Lamentablemente no pudimos traer copias para todos del convenio del CIADI y de las reglas, pero es este librito azul que verán si ustedes participan en una audiencia en cada una de las sillas de los abogados y de los árbitros que participan. Este es el documento que incluye al inicio el convenio del CIADI que es el que ratifican los 154 Estados miembros y todos los reglamentos y reglas que aplican en los procedimientos de arbitraje y conciliación. La arquitectura de este documento empieza, como se indica acá, con el convenio del CIADI, hasta las primeras páginas. Luego está el reglamento administrativo y financiero, que establece los costos del procedimiento, cómo se va a cobrar a las partes, el rol del centro en el cobro de los honorarios y gastos, cuánto van a cobrar los árbitros. Luego vienen las reglas de iniciación, que son fundamentales, aun cuando es un documento pequeñito y a veces a los practicantes, a los abogados se les pasa. Es un documento fundamental cuando se tiene que presentar una solicitud de arbitraje o cuando un Estado ha recibido una solicitud de arbitraje, porque contiene los requisitos que nosotros revisamos para aceptar y registrar una solicitud de arbitraje. Y luego vienen las reglas de arbitraje que aplican una vez que el CIADI ha registrado el procedimiento. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre el proceso de registro, que es muy particular de nuestro sistema por los requisitos particulares del convenio mismo del artículo 25 que fue citado ayer. Entonces nada más para volver a esto, vamos a estar citando una serie de reglas de este documento. Lo pueden encontrar los que tienen acceso a internet en nuestra página. Es el anexo número 4 de perfecto, está en el dispositivo que les dimos. Como les comenté anteriormente, nosotros en el CIADI manejamos una serie de procedimientos que los podemos dividir en tres, básicamente. En la primera columna de la diapositiva ven los procedimientos que manejamos bajo el convenio, que son la gran mayoría de nuestros casos, y el arbitraje bajo el convenio. No tengo el dato, pero será el 90% de los casos, más del 90% de los casos que manejamos. Para traer un caso ante el CIADI,
bajo el convenio, un arbitraje bajo el convenio, ambas partes deben pertenecer a estados contratantes del CIADI, es decir, tanto el estado demandado como el inversionista, parte de la controversia, tienen que haber ratificado el convenio, no solamente firmado, sino ratificado el convenio. En la segunda columna, bajo el mecanismo complementario, una de las partes pertenece al estado contratante y la otra no, es decir, sea el inversionista o la parte demandada, no han ratificado el convenio del CIADI, pero aún así nosotros podemos administrar la disputa. Nuevamente también hay mecanismos de conciliación y comprobación de hechos, no las estoy nombrando porque no son tan utilizadas, pero comparten la característica que se nota en las casillas azules. Finalmente están otro tipo de procedimientos que estamos manejando, en los que no es necesario que ninguna de las dos partes sea miembro de uno de los estados contratantes que marcamos en azul en la diapositiva del mapa que les mostramos anteriormente. Manejamos casos bajo un CITRAL, CENUTMI en español, casos del TLC entre estados. También tenemos otro tipo de funciones como autoridad nominadora de árbitros, como registro. Hay casos donde nos han pedido la publicación de documentos en nuestro sitio de internet por obligaciones de los tratados. Y recientemente hemos sido nombrados como secretariado en acuerdos comerciales regionales. Esto va a implicar una serie de funciones que están en evolución, pero nuevamente con nuestra experiencia en los casos de arbitraje bajo el convenio, que son los primeros, podemos dar todo este tipo de funciones de manera muy fluida. Tal vez voy a hacer una anotación respecto a las capacidades del centro. No está bien, déjalo ahí. Somos 70 personas las que trabajamos en el centro y tenemos, creo, si no me equivoco, más de 100 idiomas que hablamos entre todos y hay una representatividad en términos regionales. Hay muchos latinoamericanos trabajando en el centro y eso es algo que a veces sorprende a las personas que vienen a nosotros porque prácticamente hay una representación geográfica de todos los países alrededor del mundo, lo cual hace el sistema también muy accesible. No es necesario que ustedes presenten una solicitud de arbitraje en inglés. Los arbitrajes pueden ser en el idioma que las partes establezcan. Ahora vamos a hablar un poco sobre los requisitos de la jurisdicción del CIADI, que también se comentaron un poco ayer en el contexto de los casos. Hoy vamos a hacer tal vez una exposición mucho más estructurada para que ustedes entiendan la importancia del artículo 25 para efectos tanto del registro del caso como para que un tribunal tenga jurisdicción sobre estos casos. Tal vez esta diapositiva es la que resume y a la que voy a estar haciendo referencia en los próximos minutos constantemente, porque esos son los requisitos fundamentales para que nosotros registremos un caso y para que un tribunal pueda tener jurisdicción sobre un caso CIADI. La diferencia que se trae al CIADI debe tratarse de una diferencia de naturaleza jurídica surgida directamente de una inversión entre un estado contratante y un nacional de otro estado contratante y tiene que haber un consentimiento por escrito. Si viéramos esta diapositiva aisladamente, pareciera que los requisitos son fáciles de cumplir, pero estos 5 puntos son los que en materia de jurisdicción han creado mayores problemas para los tribunales y las partes en nuestros casos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos separadamente. El primer requisito que es una diferencia de naturaleza jurídica. Esto simplemente significa que existe una diferencia acerca de la existencia o el alcance de un derecho
o acerca de la naturaleza y la medida de una reparación por una violación, un incumplimiento de obligaciones legales. Es decir, no se puede traer al CIADI un mero conflicto de intereses donde la parte demandante no esté pidiendo una reparación de un daño. Un tribunal CIADI no puede venir a interpretar las cláusulas de un contrato. Se requiere que se reclame la violación, el incumplimiento de obligaciones legales y una reparación por el daño causado. Normalmente este requisito es generalmente pacífico, es el que menos problemas causa, pero igualmente al presentar una solicitud de arbitraje debe hacerse la afirmación de que se trata de una diferencia de naturaleza legal y explicar brevemente por qué lo es. El segundo requisito, que se trate de una diferencia de naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión, ha sido un poco más controvertido. Ayer Eduardo Silva les comentaba al respecto, Eduardo Zuleta creo que hizo un comentario sobre el respecto. Gracias el convenio del CIADI, no contiene una definición sobre qué es una inversión. Esto ha sido desarrollado por los múltiples tribunales que nuevamente no podemos llamar a las decisiones de los tribunales CIADI de jurisprudencia, pero ha sido un tema, digamos, homogéneo en todos los tribunales el tratar el tema de qué es una inversión a nivel de jurisdicción. Ha habido dos corrientes, una corriente subjetiva y la otra objetiva, para definir el concepto de inversión. El criterio subjetivo establece que la definición de inversión debe estar contenida en el instrumento de consentimiento y la definición la deben dar las partes, sea en el tratado o bien en el contrato que hayan establecido las partes. Por otra parte, hay otros tribunales que han establecido un criterio objetivo. Vamos a ver los requisitos que han establecido. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ese criterio objetivo se ha definido como que tiene que tener ciertas características inherentes, que tiene que haber un aporte sustancial del inversionista, sea en dinero o en bienes, al estado receptor. Tiene que haber una actividad económica con cierta duración, que el inversionista haya incurrido en algún tipo de riesgo al hacer la inversión y haya recibido con regularidad ciertos beneficios o un rendimiento económico. El último requisito, también se mencionó ayer, sobre la contribución al desarrollo económico del estado receptor, ha sido un poco más discutida, pero también ha sido utilizada por ciertos tribunales como uno de los criterios que deben ser considerados para establecer si hay o no realmente una inversión. Natalia, ¿sí? Quería mencionar a este respecto que un poco la discusión sobre el criterio objetivo subjetivo surge de que en los trabajos preparatorios de la Convención se menciona específicamente que una compraventa no es una inversión. Y entonces, de ahí surge la necesidad del tribunal de analizar qué es una inversión. Y entonces, estos documentos tenemos, por un lado, en el librito que hemos mencionado antes, el reporte de los directores, que es bastante interesante y explica un poco cómo está planteada la convención, y luego por otro lado en nuestra página web también está accesible la historia de la convención. Son 3 tomos gigantes, pero están todos los trabajos preparatorios y realmente da mucho contexto y se entiende bien qué es lo que estaban intentando hacer los Estados miembros cuando firmaron el convenio. Estos criterios objetivos fueron por primera vez desarrollados en un caso contra Venezuela en 1997 y en donde fueron basados básicamente en la definición de inversión en la doctrina. Utilizaron primeramente en este caso FEDAX contra Venezuela los requisitos de contribución sustancial por parte del inversionista en términos económicos, el que hubiera una cierta duración de la inversión y que el inversionista hubiera asumido un riesgo nuevamente financiero o económico para
determinar si un pagaré era o no, constituía o no una inversión de acuerdo al artículo 25 del convenio. Años más tarde, 4 años más tarde, en el caso Salini contra Marruecos, el tribunal determinó que la noción de inversión bajo el convenio del CIADI no podía estar diluida en el consentimiento de las partes, es decir, que el convenio del CIADI, a pesar de que no establecía una definición específica, explícita, sí establecía una serie de estos requisitos que mencioné anteriormente y que todos los tribunales CIADI deberían de confirmar que todos estos requisitos se hubieran cumplido, que esto no era una delegación del convenio a las partes para definir que era una inversión, es decir, que si un inversionista y un Estado en un contrato definían que una compraventa era una inversión, que eso no era posible. Actualmente la jurisprudencia, nuevamente, debo decir nuevamente que no deberíamos llamarla jurisprudencia, pero para efectos de la presentación lo voy a hacer así, han tomado una posición un poco menos rígida y lo que han hecho es una fusión de ambas aproximaciones, es decir, entre la aproximación subjetiva y la objetiva, y toman las consideraciones de ambas para determinar o como criterios para determinar si existe o no una inversión. Es decir, estos parámetros se utilizan como una guía de análisis, no como requisitos obligatorios, pero vemos que siempre los tribunales hacen el análisis partiendo de estos parámetros. Perdón, y debo agregar que además de esto también hacen el análisis de lo establecido de la definición dada por las partes, sea en el instrumento de consentimiento, sea un tratado o sea un contrato. Estamos utilizando acá un caso que ayer se mencionó para ilustrarles cómo se ha definido el tema de la inversión. Es el caso de Philip Morris contra Uruguay, en donde se reconoce sobre el fundamento del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que la noción de inversión bajo el convenio del CIADI debe interpretarse según el sentido corriente que se le debe atribuir en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin de los límites acordados por las partes. Este no es el único tribunal que ha utilizado las reglas generales de interpretación de los tratados de la Convención de Viena para interpretar el término definido en el convenio del CIADI, siendo que es un tratado internacional. Esta misma aproximación que hizo el tribunal en caso Philip Morris lo han hecho otros tribunales para otros casos que no han sido traídos bajo el convenio, bajo las reglas SONCITRAL o bajo el mecanismo complementario, y creo que es ahora una definición un poco más pacífica utilizar esto como parámetro para definir el concepto de inversión. En esta diapositiva encuentran una serie de ejemplos de qué ha sido considerado por los tribunales como ejemplos claros de inversión. Por ejemplo, los derechos en virtud de contratos de concesión, construcción y operación de proyectos de infraestructura, la participación accionaria, sea minoritaria o mayoritaria. Estos son ejemplos pacíficos, digamos, de qué se ha considerado como una inversión que sea susceptible a un caso CIADI. El tercer requisito que mencioné en la diapositiva inicial referida al artículo 25 del convenio es que el caso debe ser entre un Estado contratante y un inversionista o un nacional de otro Estado contratante. Respecto a que se trate de un Estado contratante del convenio, el Estado debe haber ratificado el convenio del CIADI. También se permite que los Estados hagan designaciones de subdivisiones políticas
u organismos públicos de ese Estado. Por ejemplo, no sé, Italia podría denominar a la Toscana como una subdivisión que sea sujeta de ser demandada en un caso CIADI. Tenemos varios ejemplos en Perú, por ejemplo, designó a Perupetro S.A. como uno de esos, una subdivisión o un organismo público que puede ser sujeto, ser parte en uno de estos arbitrajes, y no Perú como Estado. Debe ser acreditado por el Estado ante el CIADI, y nosotros mantenemos una lista de estas designaciones de las subdivisiones políticas o de organismos públicos. Un Estado puede tener un contrato con estas subdivisiones políticas, y un Estado y una de esas subdivisiones políticas tener un caso CIADI entre ellos. Esto lo hemos tenido en algunos de nuestros casos, y es una particularidad interesante del convenio. La lista de estas subdivisiones las pueden encontrar en nuestra página de internet. Y vamos a pasar a la otra. Sí. El artículo 25 se refiere también a un nacional de otro Estado contratante. Este nacional puede ser bien un individuo, una persona física, o una persona jurídica, una empresa, una sociedad. También tenemos casos en los que se trata de joint ventures o entidades que no son necesariamente registradas, pero que son legales bajo las leyes del Estado local. Pero básicamente el 25.2 del convenio establece esta posibilidad, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Natalia, voy a volver a interrumpir. El tema de persona jurídica es bastante interesante, porque en el convenio nuevamente es un concepto que tampoco está definido. Yo creo que normalmente cuando ves la persona jurídica, como española por lo menos, inmediatamente pienso en una entidad con capacidad legal. No obstante, si se leen los trabajos preparatorios, se ve que los Estados miembros eligieron persona jurídica y no estaban entendiendo que se trataría necesariamente de una entidad con capacidad legal. Entonces, esto es interesante particularmente porque se deja a los Estados que en sus tratados bilaterales definan qué es exactamente una persona jurídica. Y puede haber casos, y de hecho se ve en el Tratado Modelo de Estados Unidos, uno de los inversores puede ser una branch, una subsidiaria. Una sucursal, que normalmente no tendría capacidad para traer un reclamo, pero que se puede argumentar. Por lo menos la verdad es que no hay casos al respecto, o el caso que yo tuve no se argumentó bien, pero al dársele esa capacidad jurídica o esa legitimidad en el tratado, sería una persona jurídica que podría traer la propia sucursal, podría ser la parte en el procedimiento. Es un tema que está por hablarse, pero es interesante. Y como dijo Jara, eso depende del consentimiento, que vamos a verlo en unos minutos, que haya dado los Estados partes porque el convenio no da la base del consentimiento. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Depende de la definición que se le haya dado de persona jurídica en la base del instrumento de consentimiento. Cuando hablamos de un individuo nacional de un Estado contratante, debemos tomar en cuenta el momento en que este individuo dio el consentimiento para someter la disputa al CIADI y la fecha de registro de la solicitud. En esas fechas, el individuo no puede tener la misma nacionalidad que el Estado receptor de la inversión, y esto ha sido un motivo de muchas de las objeciones a la jurisdicción en algunos de los casos en los que se han presentado demandas por individuos. Cuando hablamos de una persona jurídica nacional de otro Estado contratante, la fecha importante para determinar la nacionalidad es la fecha del consentimiento a la disputa.
Hay una excepción a esta regla, que es el que la persona jurídica puede tener la nacionalidad del Estado receptor, es decir, una compañía colombiana podría traer una demanda contra el Estado colombiano, siempre y cuando cumpla con estos dos requisitos que encuentran en pantalla, que se encuentre sometida a control extranjero y que las partes hayan acordado atribuirle el carácter de nacional extranjero. Y para ello ustedes tendrían que ir al instrumento de consentimiento, que nuevamente no es el convenio, sino el contrato, el tratado bilateral, el tratado de libre comercio, que determina si un nacional del Estado receptor puede o no traer una disputa en razón normalmente de control extranjero. Como ustedes saben, en muchas concesiones se requiere la constitución, el registro de una entidad local para poder hacer la inversión en el país, y eso se prevé en muchos de los tratados, en los acuerdos de inversión, y por eso fue que el convenio estableció esta posibilidad. Okay. El requisito sobre el consentimiento por escrito es interesante porque en la historia del CIADI los primeros casos fueron traídos a nosotros bajo contratos entre partes y no bajo acuerdos multilaterales o acuerdos bilaterales de inversión como es hoy en día. Hay algunos casos que vienen a nosotros bajo leyes en materia de inversión, pero son los menos. Pero esta evolución ha sido interesante y creemos que esta es, por el momento al menos, la tendencia que vamos a ver en los años siguientes. Seguimos recibiendo algunos casos en los que el consentimiento está dado en contratos, y eso depende obviamente de las partes, si establecen una cláusula al momento de establecer el contrato, pero la gran mayoría de los casos CIADI, vamos a ver una diapositiva acá, el 60% de los casos ante el CIADI vienen bajo tratados bilaterales de inversión. Hay diversos tratados multilaterales como NAFTA, CAFTA, la Carta de Energía, que representan alrededor del 15% de nuestros casos. En verde ven que los contratos de inversión representan solamente el 16% de los casos, y las leyes de inversión en el Estado receptor únicamente el 9%. En total, si sumamos los tratados bilaterales con los tratados multilaterales, significa que alrededor de 3/4 partes de los procedimientos son bajo tratados multilaterales o bilaterales de inversión. Otra anotación para dejarle que Natalie respire. También vemos muchos casos en los que se invocan dos bases del consentimiento. O sea, puede haber una legislación nacional que prevea la resolución de conflictos o el acceso a arbitraje de inversión, y luego, por otro lado, un tratado bilateral. Y entonces, en algunos casos, incluso, el tribunal decidirá que tiene jurisdicción con base en uno de los respecto de una de las bases de consentimiento invocadas y no de la otra. Y, por ejemplo, en nuestra página web, que también creo que es un tema interesante, si se van los casos, hay una pantalla de información procesal. Y entonces te viene tanto las partes, la nacionalidad de las partes y la base de consentimiento que se ha invocado en cada caso. Y entonces puede ser muy interesante simplemente para ver, se puede hacer una búsqueda por bases de consentimiento invocadas. Entonces podrías ya ver qué tratados han sido invocados en el pasado y en cuáles el tribunal ha decidido que había jurisdicción. Y, por ejemplo, en el tema de leyes de inversión, hace poco, una de las leyes que se ha invocado en varios casos es la ley de Uzbekistán, y tiene una interpretación un poco extraña, o sea, es una cláusula un poco rara, y ya ha habido varios tribunales que han dicho que no hay un consentimiento perfeccionado en esa ley. Entonces, es una base de datos muy útil, la página web, para ver ese tipo de análisis. Respecto a lo que estaba mencionando Jara, si no sé anteriormente, una particularidad que tiene las diferentes fuentes del consentimiento de los casos CIADI es que el consentimiento de las partes no se va a dar al mismo momento como se da en los contratos entre las partes.
En las leyes y en los acuerdos bilaterales o multilaterales, el consentimiento de las partes se da en momentos distintos, porque los tratados son firmados entre los estados contratantes y el consentimiento del inversionista en los casos CIADI no se va a dar sino hasta la presentación de la solicitud de registro. No se perfecciona, que hay alguna doctrina ha criticado justamente esto del perfeccionamiento porque están tratando de utilizar una terminología de contratos a este tipo de instrumentos, pero no es sino al momento de la presentación de la solicitud de arbitraje por parte del inversionista que hay una unión de los consentimientos del Estado con el inversionista. Entonces, cuando se presentan casos donde la base del consentimiento es un contrato y un tratado, hay ciertas dificultades, digamos, en materia del análisis de la jurisdicción del tribunal, también en ese sentido de cuándo se perfeccionó el consentimiento. ¿Fue el momento de presentarse el contrato o fue cuando el inversionista presentó la solicitud de arbitraje? Ayer se mencionó el caso de Occidental, que tenía esa complejidad justamente, pero es una particularidad del sistema de arbitraje entre inversionista-Estado, el tema del cuándo se perfeccionó el tema del consentimiento, y eso tiene implicaciones, por ejemplo, para establecer la nacionalidad de las partes, cuando el inversionista es realmente un inversionista extranjero, si hubo transferencia de acciones en el interín. En fin, hay un sinnúmero de complicaciones que presenta este tema del momento del consentimiento. Y a este respecto también quería añadir que el momento del consentimiento efectivamente no es tan claro como quizás debiera, y hay diferentes casos que han decidido diferentes momentos. Es particularmente interesante en el contexto de los estados que han denunciado la convención o el convenio, perdona que siempre digo convención. Porque, por ejemplo, Venezuela, cuando denuncia el convenio, hay unos 6 meses, 6 meses en los que en teoría el convenio sigue vigente para ellos. Entonces, muchas partes presentaron procedimientos durante esos 6 meses diciendo que Venezuela todavía podía consentir porque el convenio seguía vigente, o se podía perfeccionar el consentimiento porque seguía vigente el contrato. Y ya ha habido casos que han decidido que no, que en el momento en que se denuncia el convenio ya no se puede perfeccionar el consentimiento por parte del inversor porque ya se está haciendo fuera de plazo. O sea que realmente el momento del consentimiento es un tema interesante y que ha dado lugar a diferentes decisiones también interesantes. Sí. Un tema final respecto al consentimiento. El consentimiento a la jurisdicción del CIADI es irrevocable, es decir, ninguna de las partes lo puede retirar unilateralmente. El consentimiento al convenio se da por la ratificación del tratado. Eso no puede retirarlo un Estado diciendo en este caso yo para este tipo de disputas no voy a consentir bajo el CIADI. Si el Estado es parte del convenio, es parte del convenio para todos los efectos, y si da el consentimiento en un contrato o un instrumento como los que tenemos en pantalla, no lo puede retirar para una disputa específica. Sí. En esta diapositiva ven una serie de limitaciones al consentimiento que los Estados miembros pueden establecer como una especie de reservas y que nosotros tenemos publicadas en nuestra página de internet como medidas adoptadas por los Estados para limitar el consentimiento dado a la jurisdicción del CIADI. Por ejemplo, el requisito de agotar los recursos judiciales locales, el tipo de diferencias que quieren someter al CIADI, los inversionistas amparados por las protecciones del convenio o limitaciones temporales. Esto, sin embargo, son reservas al convenio que los Estados tienen que también ser consecuentes cuando firman contratos o tratados bilaterales, porque a pesar de las reservas, si en el instrumento de consentimiento dan un tipo diferente de indicación, pueden haber problemas nuevamente para efectos de la jurisdicción y de la aplicación de este tipo de reservas.
Nuevamente, los estados que han establecido este tipo de medidas, de reservas, los pueden ver en nuestra página de internet. Yo pongo el ejemplo de China normalmente, que ha establecido como limitación que los casos CIADI deben referirse únicamente al monto de la expropiación y no respecto de ningún otro tema. Eso es una limitación bastante particular por parte de un estado. La mayoría de los estados, sin embargo, no han establecido ningún tipo de limitaciones al consentimiento. Sí, yo creo que la mayoría de las limitaciones que se publican en nuestra página web serían más relativas al territorio, o sea, qué partes de su territorio pueden ser demandadas o pueden traer casos. Y estas que vemos en pantalla realmente suelen estar más en los tratados bilaterales o en los instrumentos de consentimiento. En esta diapositiva ven la aplicación de todos los requisitos los 5 requisitos que hemos repasado, aplicados a un caso particular, que fue el que se mencionó ayer, de Philip Morris contra Uruguay. En este caso se trataba de una diferencia planteada por la supuesta disminución sustancial de las ventas de Philip Morris en Uruguay y la privación de los derechos de propiedad intelectual por la imposición de esas medidas sobre las cajetillas de cigarros por parte del gobierno. La inversión incluía derechos de pagos de regalías y derechos de propiedad intelectual que la demandante consideraba estaban siendo violados, o sea, era la inversión que tenían en Uruguay. El estado contratante es Uruguay, la nacionalidad de las demandantes era Suiza y había una empresa uruguaya sometida a control extranjero. La base del consentimiento se encontraba en el tratado bilateral entre Suiza y Uruguay. Ahí entonces lo que queremos es plasmar cómo los 5 requisitos del artículo 25 se aplican a cada uno de los casos que nosotros manejamos, y esto es una revisión que hacemos para efectos del registro, que se cumplan estos 5 requisitos. Yo creo que antes de pasar al siguiente tema, que va a ser ya la situación actual del CIADI y estadísticas, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora, es un buen momento, y si no, seguimos. O sea, lo hemos hecho genial porque nadie tiene preguntas, ya ha quedado clarísimo. Ya tengo una pregunta, tal vez con el micrófono para que lo escuchen o no. En relación con la necesidad de que los partícipes en los procesos, en los arbitramientos CIADI sean nacionales, no sean nacionales del país contra el cual tienen la controversia. Yo quisiera saber si ese concepto incluye el concepto de beneficiario final. Me explico. Un colombiano funda una sociedad en Costa Rica. Desde Costa Rica hace una inversión en Colombia y tiene una diferencia con el gobierno colombiano. La sociedad es costarricense, pero el capital es colombiano. En esa situación, ¿se daría la competencia de los tribunales CIADI o no se daría la competencia? Lo importante ahí es determinar quién actuaría como parte demandante y lo que establezca el instrumento de consentimiento respecto a la legitimidad de traer ese tipo, digamos, que esta empresa costarricense traiga una demanda contra el Estado colombiano, porque hay tratados que establecen una serie de requisitos y permiten levantar el velo societario y que tienen esas limitaciones. Hay otros tratados que no, y eso depende de las especificaciones del instrumento de consentimiento. Es un tema muy interesante y hay bastantes casos que lo tratan. Como decía Nathalie, es muy relevante lo que ponga el instrumento de consentimiento. Hay muchos tratados en el que simplemente se habla de donde esté registrado el nacional de otro estado será
en caso de una persona jurídica donde esté registrado. Entonces, si esa empresa está registrada en Costa Rica, en teoría se satisface en ese momento el ser un inversor de otro Estado. Hay otros que hablan de la sede efectiva o del control efectivo, y entonces sí habría que investigar de dónde vienen efectivamente esos fondos. Y luego hay casos más esotéricos, como Tokio Stokeles, en el que el presidente del tribunal, de hecho, emitió un voto disidente diciendo que por mucho que el tratado dijera que simplemente se trataba de dónde estaba registrado, por el tipo de procedimiento en el que estamos y haciendo referencia al preámbulo del tratado, decía que se estaba protegiendo la inversión extranjera y que entonces, si realmente era un colombiano que traía el caso contra Colombia, no debería estar protegido por el tratado. O sea que también se ha hecho ese tipo de interpretación y es un tema muy interesante. Sí, hay árbitros que han seguido con esa línea de pensamiento. En ese caso fue un voto minoritario, pero hay algunos árbitros que consideran que ese tipo de demandas desnaturalizan el sistema, porque el sistema está para inversionistas extranjeros, la protección de la inversión extranjera en los países miembros del convenio, pero nuevamente son las partes, es decir, el Estado y el Estado del inversionista los que determinan las condiciones para traer los casos al CIADI, y los tribunales deben atenerse a esas condiciones. Muchas gracias. Sobre el tema de las limitaciones al consentimiento, mencionabas el tema de agotar recursos locales y otros tres que son muy interesantes. El tipo de controversia, el otro, los inversionistas amparados y limitaciones temporales. ¿Podrían ampliarnos un poco más con ejemplos del tipo de limitaciones más usualmente utilizadas en este tipo de convenios, sobre todo en los bilaterales o en los mismos contratos? Me refiero concretamente a las limitaciones temporales, a las de inversionistas amparados y del tipo de controversia que sería susceptible de ser presentada o no al CIADI. Tal vez ampliar un poquito más sobre eso. Sí, como dijo Jara, este tipo de limitaciones al consentimiento normalmente las vemos más reflejadas, no tanto para efectos del convenio, sino en los instrumentos, en los tratados bilaterales. Hay tratados que establecen términos de caducidad, no se pueden traer disputas que hayan ocurrido después de 3 años que se dio el conocimiento del incumplimiento de la obligación. Eso es una limitación temporal. El tipo de inversionistas amparados, un Estado puede perfectamente decir: yo únicamente quiero traer las inversiones relativas al turismo porque ese es el sector que me interesa, o un país petrolero puede establecer que solamente las inversiones relativas a inversiones en gas y petróleo. Cada Estado, dependiendo de normalmente sus intereses económicos, los sectores más importantes de la economía, establecen ese tipo de limitaciones. En los tratados modernos estamos viendo mucho más limitaciones que en los tratados de los 80s o de los 90s, en los que eran prácticamente inexistentes. Y aquí tenemos representantes del Estado de Colombia que conocen bien cómo los estados están siendo mucho más estrictos en las nuevas generaciones de tratados para incorporar este tipo de limitaciones, y lo estamos viendo cada vez más frecuentemente. Sí, y otras limitaciones temporales serían tanto el momento en el que, o sea, qué tipo de inversión cubre un tratado. O sea, si el tratado entra en vigor, las inversiones que se efectuaron con anterioridad al tratado están cubiertas, o solamente cubre inversiones que se hacen posteriormente. Es una que también se ve muy habitualmente en los tratados. Luego hay limitaciones temporales que Eduardo Silva Romero habló ayer, ¿no? De la necesidad de negociación durante 6 meses, que algunos tribunales han decidido que son temas más de admisibilidad y que realmente no afectan a la jurisdicción. Y otros de limitaciones temporales no se me ocurren más ahora mismo, pero seguro que las hay. Sí, el tema de las limitaciones temporales y el agotamiento de los recursos locales son probablemente las que más disputas han causado en nuestros casos.
porque efectivamente hay tribunales que han considerado que 6 meses de negociaciones, para el momento en que ellos tienen conocimiento de la disputa, ya habrían pasado de todas maneras y que la disputa igualmente ya sería susceptible de ser traída a arbitraje, entonces que es un sinsentido volverle a pedir al inversionista que vaya a las cortes locales porque ya han pasado más de los 6 meses que se establece en los tratados. Pero efectivamente hay estados que han considerado esto como una actitud reprochable de los tribunales. ¿Alguna más? Sí. El convenio, el artículo 25 del convenio dice que la competencia o la jurisdicción del centro se extiende a las disputas y digamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Y por otro lado, el artículo 41, el numeral 1 dice que el tribunal resolverá sobre su propia competencia. Yo siempre me he preguntado, porque pues no lo he visto en ningún lado, ¿por qué los tribunales constituidos, de acuerdo con el reglamento de arbitraje del CIADI, digamos, empezaron a determinar su competencia con base en esos 4 o 5 criterios que ustedes nos han explicado muy bien? Sí, en realidad ese artículo dice que la competencia del centro se extiende a esas disputas y no necesariamente, digamos, la competencia de los tribunales arbitrales. ¿Me explico? Sí. Es justo el momento de la pausa. No. Voy a dejar que Natalie empiece. Sí, hay bueno, varias cosas. Cuando estuvimos traduciendo las reglas de arbitraje para efectos de las enmiendas, uno de los temas fue que en inglés no hay una diferencia entre jurisdicción y competencia. En francés creo que tampoco. Y la diferencia en la de español es un poco artificial. Sí, y no es tanto que no haya una diferencia, que sí que son conceptos diferentes, pero los textos en inglés y en francés no reflejan esa diferencia, o sea, te dicen jurisdiction en los dos. Y a lo mejor, una de nuestras hipótesis es que esa confusión puede surgir a partir de la lectura del texto en inglés, que ha sido el preponderante en la mayoría de los casos. Y conceptualmente no existe para algunas culturas jurídicas esa diferencia. Pero nuevamente, cuando los tribunales arbitrales del CIADI deciden sobre su propia competencia, efectivamente se refieren al artículo 25. Es uno de los pocos temas que creo que no está en disputa, así que no me parecería mal dejarlo así, pero sí. ¿Más preguntas? Gracias. Me gustaría saber cuál es el estándar que ha utilizado el CIADI para definir la oposición al registro de una solicitud de arbitraje. Y Perdón, ¿para qué? No, para yo lo de arbitraje. O sea, la oposición al registro de una solicitud de arbitraje y cuál es la base legal de ese estándar, básicamente. Te voy a contestar muy brevemente para no pisarme lo que vamos a hablar después, que vamos a tratar eso en mucho detalle. Básicamente la denegación se haría porque en el artículo 36 exige que se cumplan los requisitos del artículo 25 y es un estándar muy alto en el que en caso de duda se va a registrar, porque el estándar es que no esté manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro. Entonces, en el momento en que haya un mínimo de duda, es algo que va a pasar al tribunal y va a ser el tribunal el que decida si tiene jurisdicción o no, o competencia. Pero lo vamos a ver en mucho detalle en la siguiente sección, así que lo dejo ahí por ahora. Sí, había una. Gracias. Bueno, yo Manamata, porque ya hora de receso. Corrígeme si me equivoco. Yo entiendo que si una empresa, vamos a hablar de una empresa nacional, está sometida a control extranjero, sería susceptible hasta ese punto de jurisdicción CIADI. Entendería ahí.
Sí, el instrumento de consentimiento así lo permite, el convenio lo permite, ese es, digamos, el primer umbral que tiene que pasar. El segundo umbral sería que el instrumento de consentimiento, el contrato, los que vimos anteriormente, establezcan que esa es una posibilidad. Hay tratados que no lo permiten. Ok, eso me lleva a un segundo interrogante. Entonces, hagamos la suposición que es una empresa nacional sometida a control. Uy, perdón. Eso me lleva a un segundo interrogante. Asumamos que es una empresa nacional sometida a control extranjero. Dicha empresa, ¿cómo, ya en un término más de practicidad o probatoriamente, cómo se alcanza o se demuestra dicho control extranjero? Porque tengo entendido se puede ratificar en el registro mercantil, pero asumo yo un rol de una empresa extranjera que no quiera dar como veracidad de ese control extranjero precisamente para intentar una evasión a la jurisdicción SIADI. Entonces, en la práctica, ¿cómo se alcanza ese? Sí, es una cuestión de evidencia, tienen que demostrarlo porque es un requisito para que el tribunal, para que pueda tener conocimiento de la disputa. Normalmente lo que recibimos son información corporativa que demuestre la participación extranjera, el número de acciones, información del registro mercantil local. Los medios de prueba en los arbitrajes obviamente son mucho más flexibles que en los procedimientos locales, así que no hay un solo medio para demostrar el control extranjero. Hemos tenido casos donde la compañía local ha sido expropiada y nos dicen no tenemos acceso a nuestros registros locales, pero podemos demostrar la participación por medio de los estados financieros de la compañía matriz. Y aquí demuestra que nosotros teníamos dueños del 99% de la subsidiaria local que fue expropiada o fue quemada o ya no tenemos control, justamente por eso estamos trayendo la demanda de expropiación. El medio de prueba es súper. Ahora que mencionas ese porcentaje, ¿hay alguna estadística, un mínimo del 50% en el control? Depende de lo que establezca el instrumento. También hay discusiones sobre si debe tratarse de una participación mayoritaria o 50+1, o si una participación minoritaria es suficiente. En general se ha permitido a accionistas minoritarios siempre y cuando el instrumento no establezca una limitación sobre la participación, que sean demandantes en estos casos. Sí, es un tema que se analiza bastante en los casos, porque incluso en los casos en los que puede que haya una mayoría accionarial se considera que no tiene control efectivo porque hay un accionista minoritario que tiene un derecho de veto, de veto. Entonces, es un tema que se discute con frecuencia cuando se invoca esta posibilidad. Vale, gracias. Y al final es un tema probatorio. Sí. Nosotras oímos, pero… Nos han hablado mucho de la limitación consistente que se tiene el agotamiento de los recursos internos. Yo me pregunto, quisiera hacer como dos preguntas. La primera es, ¿qué es más frecuente como mediante que es suficiente que se agote internamente sus recursos o que se deje más abierta la vía para formular la reclamación ante el SIADI? ¿Y qué es lo que está, digamos, procurando estimularse cuando se opta por uno o por otro modelo? Pero en términos de, para ver si le entiendo, en términos de la negociación de los tratados. Sí, claro, desde la arquitectura del tratado. Desde la arquitectura del tratado, ¿qué estamos buscando privilegiar cuando optamos por uno u otro de los dos modelos? ¿El de exigirlos o el de dejar, digamos, más abierto el espectro? ¿Está fácil eso? No, es muy fácil de responder, por supuesto. Yo creo que depende mucho del Estado, de los Estados, de la política de los Estados. Ayer se hizo mención a la doctrina Calvo. Por ejemplo, en los estados latinoamericanos se ve mucho la necesidad de agotar recursos internos. Digo yo que es por un tema de confianza en este sistema nuevo. En otros países lo que se ve es, por ejemplo, que se limita el tipo de violaciones que pueden llevarse a este tipo de procedimientos. Realmente esta pregunta es para Ana María, que si está por aquí la va a contestar ella, pero
pero creo que es una decisión política del Estado y es si quiere dar una posibilidad a sus mi español cada vez es peor, si quiere dar una oportunidad a sus órganos domésticos a que puedan resolver esa disputa antes de que alcance el ámbito internacional, pues se suele utilizar este tipo de cláusula. Sí, también lo que vemos mucho es los tratados que establecen un periodo de negociación, tal vez no de agotamiento de los recursos internos. El tema de los recursos internos es interesante porque los inversionistas vienen al CIADI por violación de obligaciones internacionales. Los recursos locales normalmente no cubren ese tipo de violaciones. Entonces, lo que se alega en muchas ocasiones es que a pesar de que se trató de ir por la vía local, la vía judicial, eso no cubre las violaciones a nivel internacional que el Estado ha cometido en contra del inversionista extranjero, o sea que son, digamos, causales distintas las que traen los procedimientos locales versus un procedimiento CIADI. Los estados normalmente piden en estos tratados que se elija una vía, es decir, que no por la misma causa no se traiga diferentes demandas en diferentes ámbitos, de manera que no hayan estos procedimientos paralelos que hablábamos ayer. Yo creo que finalmente lo que se busca es que eso no suceda y que haya una posibilidad de doble compensación, aun cuando se estén alegando incumplimientos diferentes en diferentes cortes o en diferentes jurisdicciones. Eso es lo que persigue, yo creo, el requisito de agotar o escoger los recursos locales versus el arbitraje internacional. Cuando se habla de la contribución al desarrollo económico del Estado receptor, ¿cuál es el baremo para medir la importancia de esa contribución? Ese fue un requisito o una consideración que tomaron estos casos iniciales que mencionamos anteriormente, el Salini. Para serles honesta, últimamente los tribunales no están dándole tanta importancia a eso como una condición. En general dicen, bueno, y si tuviéramos que tomarlo como consideración, cualquier inversión en un país genera empleo, genera un beneficio económico para el país y digamos la conclusión es fácil de llegar, que siempre va a haber un beneficio económico para el Estado. Pero no se trata de una condición que debe establecer, los tribunales no consideran que deben de establecer un mínimo de inversión o un beneficio económico financiero para el país de un determinado monto o de una determinada duración. Consideran en general que cualquier inversión extranjera debería ser favorable para el país como una cuestión de principio. Pasamos al… Sí. ¿Cómo estamos aquí? Son las 10:30, como hemos empezado 15 minutos tarde, hacemos 15 minutos. O dejamos esto para después, yo creo que tiene sentido terminar aquí. O sea, sí, terminar. Ahora vamos a hablar un poco, darles un repaso, un overview, un repaso general sobre cómo están nuestras estadísticas actuales, la situación actual de los casos. Si quieres, pasa. El número de casos, como ven ustedes en esta diapositiva, ha aumentado exponencialmente en el CIADI, particularmente en los últimos 15 años. El primer caso que registramos fue en 1972, a pesar de que el convenio se firmó en 1966, o sea, hubo un periodo muy extenso donde el CIADI no manejó ningún caso. Vemos que en los años 70, 80, hasta el 96, el número máximo de casos que manejábamos por año, registrados por año, era 3, 4 casos máximo. A partir de 1997 empezamos a ver un incremento exponencial y el número de casos registrados aumentó constantemente a lo largo de los años 2000 y principios del 2010. Como algunos de ustedes recordarán, la crisis de Argentina trajo una serie de casos de inversionistas extranjeros
por las medidas económicas tomadas por el gobierno argentino. Luego tuvimos los casos de Venezuela por expropiaciones. Últimamente tenemos España con una oleada de casos por cuestiones relativas a la energía, inversiones en energía solar. Han habido diferentes factores que durante los últimos 15 años han generado oleadas de casos. Hasta la fecha, me dieron el dato ayer, hemos manejado, administrado 715 casos en total, tanto casos CIADI como casos CENUDBI, UNCITRAL. Es increíble, cada año pensamos que hemos llegado al tope y seguimos encontrando que el año siguiente seguimos registrando más casos. Hay otro tipo de procedimientos que manejamos que no son arbitrajes, que también estamos viendo una corriente hacia nosotros para manejar ese tipo de casos. Si quieres seguir. Por región geográfica pueden ver que en este ejercicio fiscal que terminó el 30 de junio del 2018, Latinoamérica y Europa y Asia Central representaron el mayor número de nuevos casos registrados. En Latinoamérica registramos 10 casos de un total de 57. Europa y Oriental y Asia Central representaron también un número importante de casos, más o menos el 26%, y para Latinoamérica es más o menos el 23%. Lo que sí hemos notado a lo largo de los años es que la distribución geográfica en términos de los casos es mucho más balanceada. Antes, hace algunos años, cuando teníamos los casos de Argentina y Venezuela, Latinoamérica se presentaba como la mitad de este gráfico. Ahora hay países de Europa Occidental, lo cual ha sido, bueno, por España, Italia, incluso Alemania, han sido ahora partes demandadas, lo cual era impensable hace unos 10 años. Así que como ven, si no es proporcional, la distribución de los casos es mucho más, digamos, repartido el pie. ¿Sigue tal vez? Perdón, quería mencionar, hemos registrado en el último año 4 casos nuevos contra Colombia, pero ya hemos hablado de la cantidad de casos que tiene actualmente Colombia ante el CIADI. Este es un dato interesante. El 64% de los casos que vienen al CIADI terminan con una resolución final de un tribunal. Es decir, el resto de los casos, 36%, son resueltos por un avenimiento entre las partes o por algún otro tipo de mecanismo. De ese 64%, el 16.2% de los casos son rechazados por los tribunales por problemas de jurisdicción, que son los temas que vimos anteriormente. El 17% de esos casos son desestimados por el fondo. Y un 30.6% son admitidos, el fondo de la disputa se admite en todo o en parte. Nos gusta enseñar este gráfico porque está esta idea que el sistema favorece siempre a los inversionistas. Como les digo, únicamente el 60% de los casos son decididos por los tribunales y de ese 60% únicamente el 30% finalmente son decididos son admitidos en todo o en parte a favor del inversionista. Así que hay muchos filtros en el interín, hay negociaciones entre las partes, hay demandas que se desechan por falta de jurisdicción, los requisitos los parámetros para traer un caso al CIADI son altos y las partes tienen que hacer una labor importante para demostrarle eso al momento del registro y durante el caso a los tribunales CIADI. Sí, esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. El CIADI tiene como miembro a Colombia, obviamente desde el 97. Colombia ha nombrado a 4 árbitros y 3 conciliadores en la lista del CIADI y designó a la sala plena de la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo con el propósito de reconocer y ejecutar los laudos CIADI.
Nuevamente creo que ya lo hemos visto ayer y hoy en múltiples ocasiones. La mayoría de los casos que han sido traídos al CIADI se basan su consentimiento en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. También tenemos casos bajo tratados bilaterales de inversión Colombia-España, el Tratado de Libre Comercio Colombia y México y el tratado con Estados Unidos. La mayoría de los casos que tenemos registrados se refieren a la minería, básicamente, y gas. Tenemos 2 casos referidos a telecomunicaciones y un caso referido a una institución financiera. Ayer tuvimos la presencia de 2 de los árbitros que han participado en numerosos casos, tanto como consejeros de parte como árbitros. Y Colombia, los árbitros colombianos han tenido participación en 49 nombramientos como árbitros en casos CIADI. Hay 10 árbitros colombianos que han actuado en procedimientos CIADI. Y vemos la participación de muchos abogados colombianos en firmas tanto locales como extranjeras en estos procedimientos. Y antes de liberaros para ir a tomar el café, lo único que quería resaltar es que estas estadísticas que hemos visto hoy, había muchas que estaban muy enfocadas en Colombia, pero el centro publica estadísticas 2 veces al año y realmente muestran todo lo que está pasando a nivel de… O sea, creo que dan una información muy relevante a efectos de los arbitrajes de inversores contra estados y es una de las cosas que intentamos hacer para que haya una información real sobre lo que está pasando y que la gente pueda luego posicionarse respecto del procedimiento con información, que nos parece muy importante. Y ya con esto, creo que son 15 minutos de pausa para café, así que a -5 empezamos de nuevo. Muchas gracias. Y si tenéis preguntas sobre estadísticas, las dejamos para luego.